Universfarad, el universo judío en el mundo académico. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en los micrófonos a José Martínez Delgado para presentar un maravilloso libro que ha salido editado titulado La vida cotidiana de los judíos de Al-Ándalus en los siglos X al XII. ¿Qué tal, José? Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal? Muy bien. Yo me imagino que cuando tú coges este libro ya salido de la imprenta, pues sientes una satisfacción, porque es un libro que es gordo, pesa, pero aparte su contenido es todavía mucho más consistente que lo que aparenta ser, porque ¿qué es lo que tenemos en este libro? Bueno, tenemos 22 estampas, como si fuesen momentos específicos de los judíos capturados, ¿no? El momento que se creó ese documento, por qué se creó ese documento, quién creó ese documento. Entonces, como si fuese la Genizá del Cairo, a mí me gusta describirla siempre como una cápsula del tiempo. Y cada documento te lleva a ese momento en el que el documento fue concebido. Entonces no es historia, es realmente filología. Y tienes el texto, y el texto tiene un contexto, y eso no significa que nosotros entendamos el texto tampoco. Y cuando terminas de leer un texto de estos, aunque lo hayamos traducido, lo hayamos estudiado, nosotros tenemos más dudas que respuestas. Claro. Esto es lo que hay en este libro. Entre otras cosas, tú mencionabas la Genizá, que vamos a explicar en dos palabras. Los libros judíos en desuso no se pueden desechar así como así, sino hay que enterrarlos porque quizás en alguna página que uno no haya notado está escrito la palabra Dios, y entonces eso no se puede eliminar tal como así. Y hasta que se produce ese enterramiento, pues se alberga o se aloja en algún sitio. Y en una sinagoga del Cairo de la Edad Media, creo que era en Fustat, ¿no? Ahí donde hoy en día es el Cairo, y por donde también estuvo el Rambam, pues apareció un tesoro que es como la tumba de Tutankamón, que apareció casi intacto, ¿no? Lleno de papeles en el siglo XIX para disfrute de los estudiosos en los próximos siguientes 2 siglos, por lo menos, ¿no? En realidad fueron dos, eran 2 sinagogas y un cementerio. Una de las sinagogas fue destruida con el tiempo, se cayó de vieja y está allí el solar. Y luego había un cementerio caraíta también. Entonces la Genizá del Cairo no es solo el habitáculo de la sinagoga de Aben-Ezra, sino que había mucho más. Y no sabemos en realidad lo que había porque la llevan expoliando durante siglos, ¿no? Cuando llegan las hermanas allí de Cambridge a Cairo, Firkovich había estado ya hacía 30 años, entonces pues dejó los papeles sueltos, los libros gordos se los llevó. Uh-huh. Bueno, y entre esos papeles sueltos tú has encontrado 22 documentos que tienen referencias a algo que sucede en la otra parte del mundo, que es Al-Ándalus, que es la península ibérica, porque ya me explicarás cómo llega un papel referido a los judíos españoles hasta lugares tan remotos, ¿no? Bueno, lo llevaron los propios judíos, ¿no? Porque también hay que entender que en el siglo XII, aparte antes del siglo XII, se produce siempre hay un documento incluso que nos dice que la gente ya en el siglo XI, nada más caer de Córdoba y empezar las taifas, están mudándose a Jerusalén, ¿no? Están emigrando. Se van primero con el padre y hay uno que le escribe a su hermana que sigue en Toledo, ¿no? Entonces pues, le está esperando a que la hermana se incorpore con el resto de la familia en Jerusalén. Hay una migración masiva y luego, por ejemplo, pues tenemos un amuleto de un peregrino que va hacia Jerusalén desde Jaén. Lo que no sabemos es si lo dejó allí a la vuelta, porque ya no le hacía falta, porque ya había llegado a Jerusalén, o si nunca llegó. Otros son de Maimónides, que está allí. Otros son de Judá Leví, que se los manda un amigo suyo que está allí. Entonces sí que de verdad hay un trasiego humano de personas enorme que los documentos los llevaron ellos mismos, los documentos no llegaron solos, fueron ellos mismos
los que llegaron. De hecho, esta carta que le manda este chico de Jerusalén a su hermana en Toledo, dice que lleva adjunta otra carta para su hermano. Y la carta del hermano no está, por lo tanto, la pregunta es si la carta llegó de verdad a España, al Andaluz, y luego volvió al Cairo con la hermana, que de verdad puso camino a Jerusalén. Ujú. Son todos misterios, como te he dicho antes, ¿no? Cada documento da para una novela histórica. Bueno, los documentos están reproducidos en hoja satinada y a color y ampliados, y aún así, para alguien que solo conoce el hebreo moderno, como es mi caso, no entiendo me resulta casi imposible leer lo que está escrito. Sé que es hebreo, pero la caligrafía y el estilo es diferente al hebreo tal como se escribe caligráficamente hoy día, ¿no? Sí, es un hebreo cursivo típico andalusí, es lo que nos ayuda además a identificar muchos documentos. Hay una fórmula protectora, me parece que una madre encarga para su hijo, y entendemos que es andalusí por su grafía. No hay ningún indicio ahí explícito que diga que el texto es andalusí, simplemente el trazo es propio de la grafía de aquí, y hay algunos que son muy difíciles. Leer a Judá Leví, la carta que tiene intentando liberar a la cautiva, llevó un mes y medio. O sea, no es fácil para nadie, de verdad, ir sacando ahí letras y letra por letra, leyendo que ha leído uno, que lee otro, porque todos los que nos ponemos delante de estos documentos, cada uno leemos lo que nos da la gana, ¿no? O sea, entiéndeme, cada uno corregimos al otro, o desde luego... O sea, el milagro de la Septuaginta aquí no se da, ¿no? Que todos traducen exactamente igual. No, aquí claro, tú vas aprovechándote de lo que ha hecho el otro para ver que hay otra cosa, ¿no? Hay muchas veces que grandes maestros te han dicho que detrás solo hay jaculatorias, ¿no? Y le das la vuelta al texto y resulta que te están contando la caída de Córdoba. O no sé por qué dejan de leer porque hay veces que es un desastre leer eso. O como el del documento del Caraíta, ¿no? Hay un Caraíta andalusí que no teníamos ningún documento. Ibn Hassan nos había dicho que había caraítas, Ibn Daud nos dice que hay caraítas, pero no teníamos ninguna persona de Al-Ándalus diciendo yo soy caraíta. Y encontramos uno, pero claro, eso está ahí perdido en chiquitito dentro del documento, y con la lámpara de cuarzo conseguimos leerlo, lo vimos, nos emocionamos mucho, y ese lo vamos a publicar ahora por separado, Amir y yo, porque creemos que es un texto serio, es un texto que hay que tener en cuenta. Es un pobre hombre que está también por la zona de Egipto buscando trabajo, y es una carta de presentación que a él le vende a los caraítas. Bueno, quizás convenga porque hay mucha gente que esto de caraítas no le va a sonar mucho. Si puedes explicarnos de forma muy resumida qué es un caraíta. Bueno, un caraíta pertenece a una escisión del judaísmo, igual que el Islam tiene a los sunna y a los chiíes, o los cristianos tienen a los católicos y a los protestantes. Están los rabinitas y están los caraítas. Los caraítas son un grupo que a partir del siglo VII, VIII, por allí por la zona de Persia, se independizaron del resto del judaísmo porque no reconocían la ley oral, no aceptan la Mishnah ni las elucubraciones rabínicas y prefieren hacer una única lectura de la Mikra, de la Torá. Simplemente basar su creencia en el texto bíblico, y de ahí lo de Kará y la Mikra y los caraítas. Son simplemente una decisión que sigue como, hoy, sigue en vivo. Algo así como literalistas, o sea, lo que está escrita en la Biblia, eso vale, y todo lo demás son especulaciones, ¿no? Simplemente ellos solo aceptan la Torah Shebechtav, la Torah escrita, no quieren saber nada de la Torah Shebel-Peh. Ellos no conciben que Moisés recibiese dos Torahs, sino solo una. Y de haber recibido las dos, la oral se perdió. Bueno, una pregunta. ¿Fue casualidad que eligieseis 22 escritos, o era para ponerle una letra del alefato hebreo a cada una? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Es un guiño a la persona que está dedicada al libro, que por desgracia falleció, a Manuel Lara Cantizani, que era el concejal de Cultura de Lucena, y era un gran enamorado de la cultura judía. Él lo que quería en realidad, este libro en realidad debería haber sido un catálogo
de una gran exposición con reproducciones a todo color que se iba a hacer allí en Lucena. Pero el cáncer nos lo quitó rápidamente con 49 años, de verdad un desastre, una desgracia. Y él era muy de hacer haikus, siempre estaba por la cabeza haciendo haikus y todo estaba medido, ¿no? Y él decía que las cosas tienen que ir de 17 en 17 o de 22 en 22, como las letras hebreas. Y entonces pues es simplemente un guiño a él, no es nada más. Y porque ahí están las 22 letras también, para que todo el que se acerque al libro pues las vea letra por letra y sepa cómo es cada letra y se pare a verlas también, porque son hermosas. Además las hemos decorado con los colores. Cuando me preguntaron los que hicieron el libro, ¿qué colores usamos para las letras? Y les dije, pues los del mihrab de la mezquita de Córdoba, me parecen los colores más apropiados porque son de esa época. Y entonces todos los tonos están sacados del mosaico de la mezquita de Córdoba. Bueno, tú hemos dicho que eres profesor titular en la Universidad de Granada, sí. Pero este libro está editado por la Universidad de Córdoba, ¿verdad? O sea, sí. Y hay un ambiente más andalusí, más en el sentido de la época en que, digamos, la época dorada de los judíos en España, que coincidió también con la época dorada del andalusismo musulmán, ¿no? De cuando era solamente un reino, un califato. Sí, lo que pasa es que también tengo que confesarte que yo soy cordobés. Entonces, bueno, pues... Acabra de tirar al monte. Sí, me ha apetecido, he tenido los recursos, he tenido las posibilidades y bueno, también ahí hay documentos importantísimos que demuestran que sí, que el califato de Córdoba fue muy importante, los judíos prosperaron mucho, pero Granada no tiene nada que envidiarle al califato, todo lo contrario, ni Lucena tampoco. Entonces son otros dos centros que de verdad hay que empezar a reivindicarlos, porque a mí me hace mucha gracia, ¿no?, que hablen de la Granada islámica cuando en realidad en el siglo XI los que mandaban aquí eran los judíos, ¿no? El propio rey Abdela dice que la mayoría de la población es judía, ¿no? Entonces cuando un propio rey está reconociendo que todos sus súbditos son judíos, algo tenía que estar pasando en Granada, ¿no? O sea, no... Y de verdad que ahí hay unas cartas preciosas que demuestran que aquí hubo una vida cultural enorme, cómo se cambian cómo están todas las comunidades en contacto, ¿no? Cómo reúnen el dinero, por ejemplo, para liberar a una esclava, cómo esperan que el dinero venga de Toledo, de Lucena, de Granada, y si el padre quiere ir a Granada, o sea, había un tráfico, había una comunicación realmente bonita, había una red de juderías realmente importante que no la conocemos y que estos documentos empiezan a poner de manifiesto. Lo que queremos en realidad como filólogos, porque tanto Amir como yo somos filólogos, es que los historiadores puedan entrar ahora a interpretar estos textos. Bueno, acabas de mencionar a Amir y tendríamos que haberlo mencionado un poco antes, porque es el coautor del libro, Amir Ashur, sí. Él es israelí, ¿no? Sí, de Haifa. ¿Y cuál fue la parte que colaboró cada uno en esto? Bueno, pues vamos a ver, cada uno aportó lo que pudo. Ha sido una experiencia muy bonita sentarme a trabajar con Amir porque éramos como la pareja perfecta, ¿no? Porque lo que yo no sabía, lo sabía él y lo que él no sabía, lo sabía yo. Entonces, de verdad que nos hemos solapado muy bien y el único límite que nos pusimos fue trabajar en andalusí. Los textos tenían que ser andalusíes y dentro del periodo, desde el califato hasta la llegada de los almohades. No queríamos nada más allá. Centrarnos porque de verdad creemos, hay mucha confusión, hay gente que cree que la comunidad judía empieza en el califato y termina en 1492 y no. Esta comunidad de la que sale en este libro, esta gente se tuvo que ir ya antes de 1492 con la llegada de los almohades y se desintegró totalmente como comunidad, porque luego queda es otra cosa, habrá que llamarla de otra manera, sefardíes o como queramos. Pero tenemos que empezar a distinguir que son dos grupos humanos totalmente diferentes, con una lengua diferente, con una cultura diferente, y entonces eso era lo primero que queríamos dejar claro y enseñar estos documentos que son muy distintos, por ejemplo, lo que puede estudiar Yitzhak Baer, ¿no? Estamos más cerca de la obra de Astor que de la de Baer, y los dos son dos grandes especialistas,
Pero mientras que la de Baer está traducida al castellano y todo el mundo tiene acceso a la obra de los judíos en la España, ¿no?, de Baer, nosotros echamos en falta de verdad un libro que no sea la novela de Astor, porque cualquiera que lea Astor pues, tiene la sensación de que se está leyendo una novela realmente. Y esa era nuestra intención. Y la verdad que ha sido muy bonito trabajar con él. De hecho, ya nos han pedido que pongamos el libro en inglés, que seleccionemos nuevos documentos, que pongamos más. Y el año que viene, el curso que viene, queremos empezar de nuevo en Cambridge juntos a trabajar en este proyecto bonito. ¿Tuviste la oportunidad de, no sé si tocar, pero ver en persona los papeles estos ahí en Cambridge? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que están en un plástico, gracias a Dios, porque si no estarían ya destrozados. Están muy bien conservados en una sala que hace muchísimo frío, hay que tenerlos a una temperatura específica, pero sí, yo ya tengo la suerte por la experiencia y la amistad con la unidad, ¿no?, con la Genisa Research Unit de Cambridge, de quedarme allí con ellos en la unidad, y entonces sí que tengo acceso a ellos y los puedo poner así, los puedo girar, los puedo poner debajo de la lámpara, les puedo pasar la máquina que tenemos, el escáner que tenemos, y sí puedo hacer lo que, vamos, dentro de lo que son el respeto a... No me dejan llevármelos a mi casa para leerlo, por supuesto, pero sí que estoy allí. De hecho, por culpa del plástico, una vez le pregunté, digo, Ben Oathwaite es el director de la unidad, ¿no? Y le dije, pero solo me falta una cosa. Me dijo, ¿el qué? Digo, quiero saber a qué huelen, porque con el plástico no sé a qué huelen. Y entonces me abrió una caja que tienen de cartón maravillosa con trozos que no se puede hacer nada con ellos. Ya por fin los olí y estuve, de verdad, ya fue realmente... Es muy emocionante cuando te cae un trocito minúsculo con 4 palabras escritas y eres capaz de identificar qué libro es. Eso es de verdad cuando uno se identifica, por ejemplo, con un qumranista, ¿no? Y dice, esto es lo que tuvieron que sentir los grandes investigadores de los manuscritos de Qumran, ¿no? Pues en la Geniza es algo parecido también. Bueno, a mí a veces, oyéndote, estaba pensando en estos antropólogos que encuentran un fósil que dicen que es de un humano y es un trocito de muela, y ya dicen, no, esto es una rama nueva. Digo, pero con ese trocito ya saben todas estas cosas, y tú dices, sí, con 4 palabras yo ya sé de dónde puede ser y quién lo escribe, ¿no? Esto es la maravilla del estudio. Sí, y recuerdo un compañero que falleció, a Fred Nissen, que trabajaba allí, y él cogieron una hoja de un comentario de un caraíta al libro de Oseas, la primera página, la hicieron un burullo, la rompieron en añicos y la tiraron a la Geniza. Bueno, pues él encontró todos los añicos y reconstruyó la hoja entera. Eso es lo que llamamos un puzzle. Y eso es la cosa más impresionante que yo he visto en toda mi carrera, porque cómo entre 141.000 fragmentos encuentran los 40 añicos que formaban esa hoja. O sea, es una cosa de verdad que por mucho que uno diga esto es maravilloso, siempre hay otro que te supera y que va siempre más lejos que tú. Bueno, pero ahora que lo decías, esto, lo que tú me dices, es una hazaña extraordinaria para un humano, pero quizás no estemos tan lejos de que mediante inteligencia artificial y nuevas tecnologías se puedan encontrar nexos que conecten distintos trocitos y los acomoden de una manera que se saben que pueden pertenecer al mismo documento, ¿no? O sea que esto podría servir para descubrir estas cosas, estos huecos de la historia que tú mencionabas, ¿no? Estos ladrillos en la pared que todavía uno no sabe si ahí hay una ventana o simplemente es un agujero. Ya lo tenemos, ya tenemos esa tecnología. Es The Friedberg Geniza Project, está online, hay que registrarse, pero es una iniciativa israelí, el profesor Checa, para descanse, y ahí somos nosotros mismos los que lo vamos construyendo, los que vamos pensando porque este manuscrito se vincula con aquel, y entonces es muy cómodo. La idea original es que la Geniza vuelva a estar junta, pero de forma digital, se vuelva a reunir toda y de verdad, y entonces es una plataforma muy generosa, porque todos los que entramos ahí, pues vamos diciendo, he reconocido esto, sé qué es esto, lo transcribo, lo traduzco, hay un equipo añadiendo bibliografía,
están en contacto con Cambridge. Ahora también está el Ketif, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que está intentando poner ahí en abierto todos los manuscritos redactados en grafía hebrea del mundo. Hay millones. Y es una maravilla, porque te metes ahí y vas a buscar una burra y te bajas la corona entera. No hay problema. Es que es realmente asombroso es el planteamiento, porque si uno lo piensa, la flecha del tiempo se supone que no se puede revertir, pero de a poquito y tirando de mucha lógica y de mucho conocimiento, pues se puede ir reconstruyendo ese pasado que aparentemente había quedado indocumentado o muy parcialmente documentado, y que cada vez podemos descubrir más cosas sobre la vida cotidiana de los judíos de Al-Ándalus aquí, a través de un mecanismo de alta tecnología que mira trocitos de papeles que se cayeron en el Cairo, ¿no? Es algo que no deja de asombrarnos. Sí, es una maravilla, porque además lo rápido que ha sido todo, ¿no? Yo recuerdo que cuando uno quería trabajar esto, se tenía que ir a Jerusalén, sentarse allí en el Majón, a pasar rollos y rollos, porque aquello, en la Universidad Hebrea, en la Universidad en Givat Ram, en el campus de Givat Ram de Jerusalén, tienen allí un centro donde estaba todo microfilmado. Entonces era de verdad un templo. Ahora, el hecho de que esto lo veas en tu teléfono, porque tenemos incluso una app para el teléfono o la tableta, pues, y ha sido todo en cuestión de 5 años. Ha pegado un giro que de repente, bendito confinamiento, que teníamos acceso a estos manuscritos, porque si no, no sé cómo hubiese sido de verdad un parón terrible. Bueno, ya veremos en el futuro qué es lo que descubren los historiadores sobre lo que hicimos los humanos durante este confinamiento, ¿no? Pues encontrarán muchas cosas muy útiles y otras cosas que hemos intentado sobrevivir de la mejor manera posible. Sí, pues, sí. José Martínez Delgado, felicitaciones por este libro. Me imagino que es motivo de orgullo, también, no solamente porque cuando uno tiene un libro es como tener un nuevo hijo en la familia, sino que como objeto es realmente un objeto casi precioso, ¿no? Es decir, que tienes unas reproducciones de gran calidad del objeto de estudio. Hablábamos de cómo eran las cosas antes, cuando te ponían en un libro una fotocopia en blanco y negro que apenas se distinguía qué es lo que había ahí, y ahora casi lo puedes tocar. Muchas gracias por habernos atendido, mucha suerte con este libro, que evidentemente, no, cuando digo suerte, no es que se va a convertir en un superventas estas Navidades, pero sí que sea lo suficientemente rompedor para que lleve adelante otros proyectos que tienes en mente. Sí, porque la idea era hacer un libro asequible, y ha sido asequible en todos los sentidos, creemos. Ha sido un libro fácil de leer, no es un libro complejo. Se explica todo, se explica incluso qué es la Torá, o sea, se llega a unos grados porque entendemos que hay que explicarlo todo, porque hay un gran desconocimiento. Yo siempre digo que la Inquisición hizo un trabajo magistral, limpiándonos, reseteándonos el disco duro a los españoles. En España no se sabe absolutamente nada sobre judaísmo, es una cosa, una losa que tenemos ahí, y había que empezar de cero a escribir el libro. Y además también, por tanta subvención que ha tenido con los proyectos, el ayuntamiento, pues ha quedado muy asequible. No es un libro, a pesar de ser así ostentoso, el libro cuesta 15 euros. No es un libro para nada caro, y es un regalo ideal de Navidad. ¿O de Navidad? Por supuesto. Pues nosotros lo recomendamos. No sé qué efecto tendrá sobre la población judía el recomendar un libro de regalo de Navidad, pero y de Hanukkah ya la hemos pasado. Ya se nos ha pasado, es verdad, también. Pero es un libro que vale la pena tener en la estantería, que casi por 15 euros, como tú dices, es casi uno de esos libros que hace años, no muchos, uno tenía que pagar un precio
bastante grande para tener una calidad de papel y de reproducciones de este estilo. Muchas gracias, José, y hasta la próxima. A vosotros siempre. Venga, hasta la próxima. Gracias.